Bien, voy a empezar a explicar este tema de alquenos, específicamente reacciones de los alquenos. Entonces, son alrededor de 15 las reacciones que vamos a tocar, pero solamente vamos a realizar 13, ¿de acuerdo? Entonces, a lo largo de este video voy a explicar reacción por reacción, los mecanismos en todo caso. Vamos con la primera reacción que vamos a ver. Antes, eh, decirles que todo este resumen lo he sacado del libro Weight de Química Orgánica. ¿De acuerdo? Ok, empecemos entonces con la primera reacción que dice adición de haluros de hidrógeno a alquenos. ¿Sí? Hay dos formas de hacer esto. Una adición va a ser Markovnikov y la otra adición va a ser de tipo Markovnikov. ¿Sí? Entonces vamos con la primera, con el inciso A. Tenemos acá un alqueno. ¿Sí? Tenemos un alqueno y tenemos un ácido, ¿no? Un bromuro de hidrógeno. Entonces, en este caso, este puede ser cualquier alqueno, ¿ya? En este caso he dibujado este alqueno, pero puede ser cualquier tipo de alqueno, ¿de acuerdo? Entonces, este alqueno va a actuar como nucleófilo. ¿Qué es un nucleófilo? Es aquella especie química que puede donar electrones. ¿Ok? Ese es un nucleófilo. El nucleófilo ataca al electrófilo. ¿Y qué es el electrófilo? Es aquella especie química que puede aceptar electrones. ¿Ok? O sea, el hidrógeno es el electrófilo. ¿Sí? El nucleófilo ataca o subtrae el protón y el bromo se sale. ¿Sí? El bromo se sale. Aquí va a haber un rompimiento heterolítico. ¿Qué significa esto? Que los dos electrones del enlace se van a ir a un solo átomo, en este caso al átomo de bromo. Y vamos a obtener estas dos especies. Una especie que va a tener un carbocatión, que es un carbocatión, es un carbono con una carga positiva. Y vamos a tener el bromo. ¿Sí? Aquí es muy importante tener en cuenta de que se va a formar el carbocatión más estable. ¿Ok? Se va a formar el carbocatión más estable. ¿Sí? Podría haberse formado este otro carbocatión. A ver, vamos a dibujarlo. ¿Verdad? Bueno, es lo que tenemos acá, ¿verdad? Eso es lo que tenemos ahorita, pero también podría haberse formado este otro carbocatión, es decir, el hidrógeno venía acá, entonces acá se formaba el otro carbocatión, ¿sí? Podría haberse formado también este otro carbocatión. La diferencia es de que este es un carbocatión secundario porque está unido a dos átomos de carbono y este es un carbocatión terciario porque está unido a tres. ¿Cuál es más estable? El terciario, ¿verdad? Entonces se va a formar el más estable, ¿sí? Después, esta misma especie química va a reaccionar con el bromo. Ahora en este caso, si se dan cuenta, el bromo es el que ya va a actuar como nucleófilo, ¿verdad? Porque tiene exceso de electrones, puede donar. Y perdón, sí va a ser nucleófilo el bromo, porque tiene exceso de electrones, ¿no? Y el electrófilo va a ser el átomo de carbono, porque tiene déficit, ¿no? Le falta electrones. Entonces el nucleófilo ataca al electrófilo y me forma la siguiente molécula, ¿de acuerdo? Se dice que esta es una adición Markovnikov. ¿Por qué? Porque el hidrógeno se ha adicionado al átomo de carbono con más hidrógenos. ¿Sí? Este hidrógeno se ha adicionado a este átomo de carbono. ¿Sí? Al átomo de carbono con más hidrógenos. Eso es la adición Markovnikov. ¿De acuerdo? O dicho de otra forma, la otra especie que vendría a ser el bromo se ha adicionado al átomo de carbono más sustituido, ¿verdad? Lo que tenemos acá, ¿de acuerdo? Es importante decir que esta reacción se puede dar tanto con yoduro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno y bromuro de hidrógeno también. ¿Listo? Vamos al inciso B. ¿Qué me dice el inciso B? La adición anti-Markovnikov, entre paréntesis, radicalaria, ¿ya? Ya sabemos que las adiciones radicalarias o las reacciones radicalarias tienen tres pasos, ¿verdad? Iniciación, propagación y terminación. ¿De acuerdo? Entonces, la primera parte de iniciación es simplemente empezamos con un peróxido,
le adicionamos calor y se va a partir este enlace y te va a generar dos radicales, ¿no? Este radical va a reaccionar con el bromuro de hidrógeno y te va a generar este nuevo radical, que es el que me importa, ¿sí? Este nuevo radical ya en la etapa de propagación es el que va a atacar o va a actuar, o mejor dicho, se va a unir ya con un carbono, ¿sí? Entonces, cuando se una a uno de estos carbonos, me va a formar la siguiente especie. ¿De acuerdo? Esta especie, otra vez, tiene que ser la más estable. Es decir, aquí también teníamos dos opciones. La primera opción es la que tenemos acá. Aquí está el radical, ¿sí? Esa es una primera opción. La otra opción era la siguiente. ¿Dónde estamos? ¿Sí? Tenemos estas dos opciones de generar los radicales. Este radical está unido a un átomo de carbono terciario, ¿verdad? Ya saben que R es cualquier grupo alquilo, ¿sí? Entonces aquí tenemos un carbocatión, un carbono terciario, ¿no? Aquí tenemos un radical secundario, solamente está unido a dos átomos de carbono. ¿Cuál es más estable? Siempre el que tiene más átomos de carbono es más estable. Este es más estable, ¿sí? Por eso que hemos escrito este radical, ¿de acuerdo? Luego este radical va a reaccionar con el bromuro de hidrógeno, ¿sí? Y se va a abstraer, o bueno, se va a juntar con este hidrógeno de acá y el bromo se va a salir, ¿no? Fíjense que el bromo sale como radical, es decir, aquí hay un rompimiento homolítico, ¿verdad? El hidrógeno se sale con un electrón y se junta acá, el bromo se sale con un electrón y se viene para acá como radical. Ya, aquí vemos que este es el producto, ¿sí? ¿Por qué se llama anti-Markovnikov? Simple y llanamente porque el hidrógeno se ha unido al átomo de carbono con menos hidrógenos, ¿sí? Lo contrario de la Markovnikov, ¿verdad? El hidrógeno se ha unido al átomo de carbono con menos hidrógenos, ¿no? Que sería este. Esa es la regla de anti-Markovnikov. También hay que ver que este es el radical que va a seguir la reacción, ¿no? Posteriormente. Este va a continuar la reacción. Y bueno, la última etapa de terminación, que sería juntar dos radicales y me da una especie, ¿verdad? Fíjense que en la etapa de propagación es donde se dan los productos, no en la terminación. La terminación lo único que me indica es de que esta es una manera de que la reacción va a ir terminando, ¿sí? De que va a ir finalizando la reacción, nada más. Es lo único que me indica esa etapa. ¿De acuerdo? Es importante decir que esta reacción solamente se va a dar con bromuro de hidrógeno, no se va a dar con los otros, ¿ya? Y algo importante que decir acá es de que tanto la adición Markovnikov y la adición anti-Markovnikov obedecen a una misma regla. ¿Cuál es esa regla? Que se formen los intermedios más estables, ¿sí? Tanto el carbocatión más estable como el radical más estable, ¿de acuerdo? Vamos con una tercera reacción. Vamos con una tercera reacción que sería la adición de agua, es decir, la hidratación de alquenos, ¿sí? Para que se logre la hidratación de alquenos, que significa la adición de agua, ¿no? De una molécula de agua a un alqueno, primero que debe haber agua en presencia de ácido, es decir, debe ser una solución ácida, en la cual debe ser diluida, es decir, debe haber un exceso de agua, ¿ya? Es importante decir que acá se van a producir reordenamientos y también se va a seguir la regla de Markovnikov, ¿sí? El primer paso de esto consiste en simplemente en el que el alqueno, ¿sí? Abstrae un protón de una molécula de hidróneo, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cómo se forma esta molécula de hidróneo? Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando nosotros queramos hacer una solución ácida, lo que vamos a hacer es introducir un ácido al agua pura, ¿verdad? Imagínense que vamos a ponerle ácido clorhídrico. Entonces el ácido clorhídrico en disolución se va a disociar en cloruros e hidrógenos, ¿no? Esto es lo que me va a proporcionar la característica ácida de la solución, ¿de acuerdo? Pero esta es una molécula muy pequeña y muy inestable. Entonces, en cuanto esta molécula se encuentre en agua, ¿sí? Aquí digamos que tenemos moléculas de agua, rápidamente la van a solvatar, ¿sí? La van a solvatar e inmediatamente
imagínense que vamos a tener aquí H2O. Este H2O va a abstraer al protón. Inmediatamente cuando se forme y va a formarte la siguiente especie, H3O, cargado positivamente. ¿Sí? Eso es lo que va a ocurrir. Todos los hidrógenos, los protones, inmediatamente se ven solvatados por el agua y te forman el ion hidronio. Entonces, hablar de protones es lo mismo que hablar de ion hidronio. ¿Sí? Básicamente es lo mismo. ¿De acuerdo? Pues por eso acá escribimos el ion hidronio. ¿Sí? Como si fuera ácido. ¿Ya? Entonces, el alqueno va a abstraer este protón. Estos dos electrones nuevamente entran al oxígeno y obtenemos acá la molécula de agua de H2O, no pasa nada, pero aquí se va a formar la siguiente especie, un carbocatión. Ya saben que se va a formar el carbocatión más estable, ¿no ve? Entonces se va a formar esta especie, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el hidrógeno se va a adicionar, ya saben, al carbono con más hidrógenos y se forma el carbocatión más estable. En un segundo paso, este carbocatión más estable es el que va a reaccionar con agua, ¿sí? Con agua, es decir, básicamente con este mismo, ¿no? Entonces, el agua actúa como nucleófilo, ¿verdad? Y este actúa como electrófilo. Entonces, el agua ataca al electrófilo y se adiciona de esta manera, ¿sí? Aquí tenemos algo interesante, ¿sí? Acá, porque esta molécula de agua está cargada positivamente, ¿no? Entonces, tiene que estabilizarse. ¿Cómo se va a estabilizar? En un paso 3, cuando otra vez otra molécula de agua va a abstraer otra vez ese protón y estos dos electrones, creo que no se está viendo bien, ya. Y estos dos electrones se van a entrar, ¿sí? Se van a entrar nuevamente acá y nos va a formar ya la molécula estable, ¿sí? Ya hemos adicionado, ¿verdad? Acá. Y bueno, te forma este también, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la forma de tener, de adicionar agua a los alquenos, ¿no? Porque hemos adicionado hidrógeno a este carbono y a este carbono le hemos adicionado OH. Básicamente le hemos adicionado una molécula de agua, ¿de acuerdo? No se olviden que R es cualquier grupo alquilo. Y aquí viene lo importante, bueno, es de que esta reacción también se puede escribir de esta manera, ¿sí? Es un resumen, de hecho, ¿no? Alqueno más agua en medio ácido nos va a dar la hidratación del alqueno, ¿sí? Es un resumen de todo lo que hemos hecho, ¿sí? Pero tenemos que entender el procedimiento para que no nos equivoquemos a la hora de hacer las adiciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos con la reacción número 3, que viene a ser la hidratación, ¿sí? Otro tipo de hidratación, mediante oximercuriación, desmercuriación. ¿Sí? Bueno, algunas notas que podemos decir acá es de que esta especie, ¿no?, de mercurio se va a disociar en dos. Este es el que me importa, este catión es el que me interesa para mi reacción. Otra cosa importante es de que no hay formación de carbocatión en este caso, es decir, no hay reordenamientos, ¿sí? También se sigue la orientación Markov-Nikov. ¿De acuerdo? Entonces vamos con el primer procedimiento, que sería la oximercuriación, el primer paso. Tenemos acá el alqueno, ya saben que es cualquier alqueno, ¿sí? Este alqueno yo lo estoy poniendo acá con dos radicales por efectos de explicar la orientación, ¿de acuerdo? Simplemente por eso. Este carbono tiene dos hidrógenos. Entonces, obviamente que el nucleófilo va a atacar al electrófilo y se va a formar esta especie, ¿sí? Se va a formar esta especie. En un paso 2, esa especie se va a ver atacada por el agua, ¿sí? El agua va a atacar al carbocatión más sustituido. ¿Por qué? Porque al momento en el que el agua ataque, estos dos electrones se van a volver al mercurio. ¿Y qué es lo que pasa cuando un átomo de carbono pierde electrones o está en déficit? Se forma una densidad de carga positiva, ¿no ves? Se forma una carga positiva, momentánea, ¿sí? Ahora, esa carga positiva, ¿cuándo es más estable? Cuando está más sustituido o menos sustituido. Eso ya lo sabemos, ¿no? Va a ser más estable cuando sea más sustituido, ¿sí? Entonces, por eso que la molécula de agua va a atacar al carbono más sustituido que tenemos acá. Y se va a formar la siguiente especie. Ya sabemos que esto de acá es inestable, ¿sí? Y siempre va a ocurrir que el agua le va a quitar un hidrógeno y estos dos electrones van a pasar al oxígeno, ¿sí? Y se va a formar ya la especie más estable, ¿no?
Y en un segundo procedimiento que es la desmercuriación, esto lo voy a subir un poquito, creo que no se está viendo. En un segundo procedimiento que es la desmercuriación, ocurre básicamente que lo último que hemos formado, ¿no?, que tiene mercurio, ¿sí?, lo vamos a reducir. Ya lo vamos a reducir con esta especie química. Entonces, toda esta parte del mercurio se va a sustituir por un hidrógeno y vamos a obtener la siguiente molécula, ¿sí? Recuerden que una reducción es básicamente la adición de hidrógenos a mi molécula, ¿sí? Esa es una reducción. Entonces, reducimos y obtenemos el alcohol, ¿sí? Obtenemos el alcohol. Es importante decir que esta reacción tiene dos procedimientos, ¿verdad? El primer procedimiento, como le hemos dicho, el primer procedimiento tiene dos pasos y el segundo procedimiento tiene un solo paso, ¿sí? Eso lo podemos resumir de la siguiente manera, ¿no? Tenemos el alqueno, en un primer procedimiento obtenemos esta molécula, en un segundo procedimiento ya obtenemos la molécula final. Ya al final lo podemos escribir esto como un resumen, ¿no? Aquí tenemos el alqueno en un primer procedimiento, ¿sí? Y luego le hacemos un segundo procedimiento y directamente escribimos acá el último producto, ¿no? Esta es la forma de escribir más rápida, ¿sí? Pero tenemos que entender el procedimiento para poder escribir bien los productos que vamos a obtener, ¿ok? Vamos a la reacción número 4, ¿sí? En este caso vamos a tener la oximercuriación, desmercuriación. Este va a seguir el mismo mecanismo que la reacción número 3 y se va a formar un éter, ya no se va a formar un alcohol, ¿de acuerdo? Y también se va a seguir la regla de Markovnikov. El primer procedimiento va a ser la alcoximercuriación, ¿sí?, que simplemente es el primer paso es lo mismo que el anterior, ¿sí? El alqueno va a atacar a la especie de mercurio y vamos a obtener esta reacción, este intermedio, ¿no?, esta especie. En un segundo paso, esta especie se va a ver atacada, en este caso ya no por el agua, sino por un alcohol, ¿no? Por eso se llama alcoximercuriación, porque este es el alcohol que va a atacar ahora, ¿no? Antes era agua, ahora va a ser este alcohol, ¿de acuerdo? Nuevamente, no se olviden que este tiene que atacar al carbono más sustituido. En este caso no estoy escribiendo radicales, ¿verdad? Pero tienen que ustedes acordarse que va a atacar al carbono más sustituido. Ya saben por qué, ¿verdad? Porque se va a formar ahí una pequeña densidad de carga positiva y esa es más estable en carbonos más sustituidos, ¿de acuerdo? Entonces luego vamos a formar, ya saben, esta especie. Acá lo estoy haciendo directo, ¿no? Es decir, una vez que este ataca, ¿sí?, recuerden que se va a formar una especie con un oxígeno con carga positiva, ¿verdad? Aquí directamente digo que le voy a quitar ese hidrógeno y ya obtengo esta especie de manera directa. También es posible escribirlo así. También es posible escribirlo así, ¿sí? Y bueno, luego seguimos el proceso de desmercuriación, ¿sí?, en el cual esta especie simplemente lo vamos a adicionar con NaBH4, ¿sí? Ya saben que esto simplemente es una reducción y obtendríamos mi éter, ¿no? Este es un éter. R, oxígeno, otro radical R y ya tenemos nuestro éter, ¿sí? A ver, es importante decir acá, bueno, el resumen, ¿no? Básicamente es lo mismo que el anterior, ¿de acuerdo? Tenemos acá dos procedimientos, lo único que cambia es de que en la oximercuriación aquí teníamos agua, ¿no ve? Aquí tenemos un alcohol, ¿sí? Por eso es una alcoximercuriación. En un segundo procedimiento ya obtenemos el éter, ¿no? Otra forma de escribirlo es de la siguiente manera, ¿sí? En un primer procedimiento y un segundo procedimiento y obtenemos nuestro producto, ¿ya? Es importante también decir acá que estas adiciones van a ser de tipo anti. ¿Qué significa de tipo anti? Es decir, que veamos esta parte, el alcohol se va a unir al carbono por la parte dorsal, por la parte trasera, ¿de acuerdo? Se va a unir por atrás, digamos, ¿sí? Por atrás de la molécula, porque arriba tenemos esta parte de mercurio, entonces el alcohol se tiene que unir por abajo, ¿sí? Por eso se llama adición anti. Otra cosa importante decir acá es de que las adiciones anti y sin, que las vamos a ver más adelante,
toman relevancia en compuestos cíclicos, ya que en estos los átomos no pueden rotar a través del enlace sigma, al contrario que en los de cadena abierta. A ver, eso lo voy a explicar acá. Imagínense que tenemos el siguiente compuesto, ¿sí? El punto es de que este enlace sigma de acá, ¿ven? El que estoy marcando, puede rotar, ¿no? Es decir, esto constantemente está rotando, ¿sí? Y este también está rotando. Entonces es indistinto si le agregas arriba o abajo, porque al final van a rotar los dos y van a aparecer en cualquier lugar, ¿se dan cuenta? Pero cuando tenemos un compuesto que es cíclico, ya imagínense que tenemos este compuesto cíclico, cuando nosotros adicionemos por acá y adicionemos por acá, en este caso, esto ya no puede rotar, ¿verdad? Porque ya no puede rotar este enlace, ¿sí? Porque es cíclico, ¿de acuerdo? Si pudiera rotar es que se estaría rompiendo, ¿no? Es que ya no va a rotar. Entonces, las adiciones anti van a tomar relevancia en compuestos cíclicos, pero cuando los compuestos son de cadena abierta, en realidad no interesa mucho si es una adición anti o no, ¿de acuerdo? Vamos a una reacción número 5. Ya esta es la hidroboración de alquenos, ¿sí? Hidroboración de alquenos. Hidroboración, oxidación es otra forma de llamarlo, ya en el cual el compuesto que tenemos acá de boro se va a adicionar de tal forma que el boro que tenemos acá, que es electrofílico, ataque al carbono menos sustituido, generando una densidad de carga momentánea en el más sustituido. Aquí lo voy a aumentar. ¿Sí? Generando una densidad de carga en el más sustituido. Sí, va a ser una adición de tipo Markovnikov, es decir, la hidroboración vendría a ser lo siguiente. Esto es lo que va a atacar, ¿de acuerdo? Este átomo de boro, ¿sí? Se va a adicionar, me dice, al carbono menos sustituido, se va a adicionar acá, ¿ya? El átomo de boro se va a adicionar ahí. Al momento que logra eso, estos dos electrones, ¿sí? Se van a pasar ahí, ¿verdad? Para que el boro pueda adicionarse. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se va a formar una densidad de carga positiva en este átomo de carbono, ¿sí? Es por eso que sí o sí el boro tiene que atacar al menos sustituido para que se genere una densidad de carga en un carbono sustituido, ¿no? Por lo tanto es más estable, ¿de acuerdo? Es por eso que el boro se adiciona al átomo de carbono con más hidrógenos, ¿sí? Y hay otro hidrógeno acá, uno de esos hidrógenos, uno de estos tres hidrógenos se va a adicionar al carbono y al final vamos a tener esta especie, ¿sí? Entonces estamos hablando de una adición anti-Markovnikov, ¿verdad? El hidrógeno se está adicionando al átomo de carbono más sustituido. Entonces, después, cuando ya tenemos esta especie, hay un segundo procedimiento que vendría a ser la oxidación, ¿sí? Una oxidación consiste en el aumento de oxígenos a la molécula. Ya básicamente es eso. ¿Cómo se logra una oxidación? En este caso lo vamos a hacer con peróxido de hidrógeno, ¿sí? Y con esto, ¿verdad? Aquí dice OH con este hidroxilo, ¿no? Con el ion hidroxilo. Esto básicamente significa que es una solución básica, ¿sí? Entonces esto sería que a la molécula le vamos a poner peróxido de hidrógeno y en una solución básica, ¿no? Entonces eso va a hacer que el BH2 que tenemos acá, ¿sí? Se convierta en OH, ¿de acuerdo? Entonces, como resumen, al final de todo, podemos escribir el resumen y viene de la siguiente manera. El alqueno, ¿sí? Va a ser sometido a un primer procedimiento, ¿ya? A un primer procedimiento con estos compuestos y después a un segundo procedimiento con estos otros dos compuestos y vamos a obtener el alcohol, ¿de acuerdo? Ese sería el resumen de la reacción. Recuerden que esta es una adición anti-Markovnikov, ¿no? Bien, vamos con la reacción número 6. Dice la hidrogenación catalítica de alquenos. Este ya es súper sencillo. ¿Sí? Simplemente tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de hidrogenación. Una hidrogenación heterogénea y la otra es homogénea. ¿Sí? La primera es heterogénea. ¿Por qué? Porque va a tener dos fases, ¿no? La fase líquida, que sería acá del alqueno,
¿sí? Y la fase sólida, ¿no? Que viene a ser de los catalizadores. Puede ser platino, puede ser paladio o zinc, cualquiera de los tres. Ya con el hidrógeno te forman la fase sólida porque estos catalizadores se van a adicionar al hidrógeno. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de hidrogenación. ¿De acuerdo? O al final vamos a obtener esto. Otro tipo de hidrogenación es la hidrogenación homogénea, en la que va a constar de una sola fase. ¿Sí? Tenemos el alqueno, ¿ya? Y las moléculas de gas de hidrógeno se van a adicionar al alqueno junto con este catalizador, ¿sí? Este catalizador que es líquido. Y al final vamos a obtener lo mismo, ¿no? La hidrogenación.